Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde analizamos hasta el último detalle de esas historias que nos roban el aliento. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. La energía está por las nubes, la cafetera hirviendo y el chisme del chisme está que explota. Prepárense porque el chisme de hoy está que arde. Sí, lo que leyeron en el título es cierto. Hoy vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Senkalkapm, y que bueno, después tomó caminos separados. Pero, ¿y si les dijera que hay rumores, fuertes rumores, de una reconciliación secreta? Y no solo eso, en un hospital. Prepárense para el drama, porque esto se va a poner bueno. Esto es más picante que un plato de Adana kebab un día de verano. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, análisis, noticias, teorías, y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia de seriefilos turcos. Somos más que un canal, somos una comunidad. Y ahora sí, vamos al grano. Pero ojo que este grano es de café turco fuerte y concentrado. Obviamente la noticia bomba que ha sacudido al mundo del espectáculo turco es la supuesta reconciliación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Después de su romance en Senkalkapm, y una ruptura que dejó a muchos fans con el corazón roto, los rumores de que podrían estar juntos de nuevo han resurgido con fuerza. ¿La razón? Supuestamente fueron vistos en un hospital de Estambul. Sí, señores y señoras, en un hospital. Un lugar donde la vida y la muerte se entrelazan, y aparentemente también el amor y las segundas oportunidades. La información, como siempre en estos casos, es un tanto difusa y no hay fotografías confirmadas que prueben la presencia de ambos en el mismo lugar. Sin embargo, varias fuentes cercanas a la pareja, o al menos eso dicen, han asegurado que se han estado reuniendo en secreto y que la visita al hospital podría tener algo que ver con la salud de un familiar cercano a uno de ellos. ¿Un familiar? ¡Qué dramático! Podría ser cualquier cosa, desde una visita rutinaria hasta una emergencia. Las posibilidades son infinitas. Por supuesto, esto ha desatado una ola de especulaciones. Algunos creen que es simplemente un encuentro casual, un gesto de apoyo mutuo en un momento difícil. Un simple estoy aquí para ti platónico. Otros, los más optimistas, ven esto como una clara señal de que el amor aún existe entre ellos y que están trabajando en una reconciliación. El fuego nunca se extinguió, solo quedó en brasas. La esperanza es lo último que se pierde, como dicen por ahí. Recordemos que Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkapm, una comedia romántica que fue un éxito rotundo a nivel mundial. La serie narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío que le ofrece una beca a cambio de que finjan ser pareja durante 2 meses. Un clásico fake dating que nos encanta. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático y millones de fans alrededor del mundo celebraron su amor. Desafortunadamente la relación llegó a su fin, dejando a muchos con la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos. El final de un cuento de hadas que nos rompió el corazón. Pero no perdamos la fe. Quizás este sea el inicio de un nuevo capítulo. Senkalkapm es sin duda una serie clave en esta historia. No solo porque fue donde se conocieron y enamoraron, sino también porque la serie en sí misma es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Es una comedia romántica con toques de drama, llena de momentos divertidos, emotivos y sobre todo, mucha pasión. Esa pasión que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar. La serie es un claro reflejo de la química que existía entre Hande y Kerem, lo que la convierte en un clásico imprescindible para los amantes de las series turcas. Un referente del Turkish drama moderno. Pero no nos quedemos solo con Senkalkapm. Si hablamos de reconciliaciones dramáticas y giros inesperados en hospitales, no podemos dejar de mencionar Muzize Doctor. Esta serie es un remake de la serie coreana Good Doctor, y cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con síndrome de Savant que lucha por superar los prejuicios y demostrar su valía en un hospital. Una historia de superación que nos llega al alma. Muzize Doctor es mucho más que una serie médica.
Es una historia de superación, amistad y amor incondicional. La serie aborda temas como la discriminación, la inclusión y la importancia de creer en uno mismo. Además, la serie está llena de momentos emotivos y giros inesperados, especialmente en lo que respecta a las relaciones amorosas entre los personajes. Prepárense para llorar a moco tendido. Yo ya tengo mi caja de pañuelos lista. El hospital, en este caso, es un escenario crucial para el desarrollo de la trama y las relaciones entre los personajes. Es en el hospital donde Ali Befa conoce a sus amigos, sus mentores y su interés amoroso. Es en el hospital donde se enfrenta a sus mayores desafíos y donde demuestra su talento y su humanidad. Es, en definitiva, un lugar de sanación, tanto física como emocional. Un microcosmos de la sociedad con sus alegrías, sus penas y sus dramas. Aunque Mucice Doctor no tenga una reconciliación secreta específicamente basada en rumores de la vida real, sí que tiene muchísimas escenas que demuestran que los hospitales pueden ser el lugar donde surgen segundas oportunidades en el amor, y donde las personas se reencuentran de maneras inesperadas. La serie nos recuerda que el amor puede florecer incluso en los momentos más difíciles, y que nunca es tarde para perdonar y dar una segunda oportunidad. Un mensaje de esperanza que nos reconforta el corazón. Otra serie que nos viene a la mente cuando pensamos en hospitales y drama es Kalpat. Esta serie sigue la historia de Eylül Erdem, una neurocirujana talentosa pero problemática que se reencuentra con su antiguo profesor, Ali Asaf Denizolu, en un hospital de Estambul. Una relación prohibida que nos pone los pelos de punta. Kalpat es una serie que combina elementos de drama médico, romance y acción. La serie explora la compleja relación entre Eylül y Ali Asaf, quienes deben superar los obstáculos del pasado para poder estar juntos. Además, la serie aborda temas como la violencia de género, la corrupción y la importancia de la justicia. Un cóctel explosivo que nos mantiene enganchados a la pantalla. En Kalpat, el hospital es un lugar de trabajo, pero también es un lugar de encuentro, de pasión y de drama. Es en el hospital donde Eylül y Ali Asaf se reencuentran después de años de separación y donde deben lidiar con sus sentimientos el uno por el otro mientras salvan vidas. La serie nos muestra que el amor puede ser complicado y doloroso, pero también puede ser una fuente de fortaleza y esperanza. Un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Aunque la serie no trata específicamente sobre una reconciliación secreta en el sentido literal, la trama de Kalpat demuestra cómo un reencuentro inesperado en un entorno como un hospital puede reavivar viejas llamas y dar lugar a una segunda oportunidad en el amor. La serie nos recuerda que el pasado no siempre define el futuro y que siempre hay una posibilidad de volver a conectar con alguien que fue importante en nuestra vida. Una lección de vida que podemos aplicar a nuestras propias relaciones. Volviendo al tema principal, es importante recordar que la supuesta reconciliación de Hande y Kerem es, por ahora, solo un rumor. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos ni de sus representantes. Sin embargo, la esperanza de que vuelvan a estar juntos sigue viva entre sus fans. La Hanker fanbase está más activa que nunca, analizando cada publicación en redes sociales en busca de pistas. La verdad es que la vida de las celebridades siempre está rodeada de especulaciones y rumores. Es difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Lo importante es no dejarse llevar por la histeria colectiva y esperar a que haya información oficial antes de sacar conclusiones. Mantengamos la calma y la objetividad, aunque sea difícil. Sin embargo, no podemos negar que la idea de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos es muy atractiva. Su química en Senkalkapm era innegable y muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. ¿Veremos algún día una segunda temporada de Senkalkapm, con Hande y Kerem como protagonistas? Solo el tiempo lo dirá. Crucemos los dedos y pidámoselo a Alá. Además, sería interesante ver cómo han evolucionado como actores y cómo esa madurez se reflejaría en sus interpretaciones. ¿Serían capaces de recrear esa magia que nos cautivó desde el principio? ¿O la presión de las expectativas sería demasiado grande? Solo el tiempo y la decisión de los productores nos darán la respuesta. Y hablando de otros proyectos, ¿qué están haciendo Hande y Kerem actualmente? Hande ha estado trabajando en nuevas series y colaboraciones con marcas de renombre, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha estado explorando diferentes facetas de su carrera, participando en proyectos internacionales y mostrando su versatilidad como actor. Ambos están imparables y cosechando éxitos por doquier.
Quizás esta distancia y este crecimiento individual son precisamente lo que necesitan para volver a encontrarse en un punto diferente de sus vidas. Quizás, ahora están mejor preparados para afrontar los desafíos de una relación pública y para construir un futuro juntos. ¿Quién sabe? El destino es impredecible y a veces nos depara sorpresas inesperadas. Bueno, mis queridos seriefilos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso sobre Hande y Kerem. Recuerden que todo esto son solo rumores, pero ¿a quién no le gusta un buen culebrón? Yo me declaro fan número 1 de los Turkish dramas. En resumen, hoy hablamos sobre la supuesta reconciliación secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en un hospital, y cómo esto ha desatado una ola de especulaciones entre sus fans. También mencionamos otras series turcas como Mucize Doktor y Kalp At, donde los hospitales son escenarios clave para el desarrollo de las tramas amorosas y los reencuentros inesperados. Un recorrido por los dramas turcos más adictivos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué les parecieron Sen Kalkap, Mucize Doktor y Kalp At? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber si ustedes también son team janqueros y prefieren que sigan caminos separados. Antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos seriefilos y, lo más importante, que se suscriban al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan la esperanza y sigan soñando con sus parejas turcas favoritas. Quizás, algún día sus sueños se hagan realidad. Hasta la próxima.